Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video recorriendo las barajas de las runas. Recuerden de que estamos recorriendo el significado a través de las barajas de las runas de cada una de ellas. En el día de hoy vamos a ver la runa Ansut y principalmente decirles de que si te perdiste esta serie, acá te voy a dejar en las tarjetas para que puedas ver después el resto de los videos anteriores. Bien. En el caso de la runa que tenemos para el día de hoy, nos toca justamente entrar en el don de la palabra, entrar en la palabra, los mensajes, y es una runa que está poderosamente vinculada a Odín. Si vemos nuestra primera baraja, en el caso de esta que tenemos acá, fíjense de que en este caso tenemos acá un simbolismo particular que me gusta mucho, que es justamente el de los cuervos de Odín. Por supuesto de que si te interesa alguna de estas barajas que están viendo, que siempre me preguntan, acá te voy a dejar igual para que puedas ir después a ver al respecto de las barajas donde las podés conseguir. Pero entrando dentro de lo que es el simbolismo, fíjense de que justamente aparecen los cuervos de Odín. Estos cuervos que, como es una runa que está vinculada a Odín, inevitablemente van a aparecer estos cuervos que nos van a representar justamente ese pasado a través de la memoria y ese futuro a través del pensamiento, teniendo en cuenta de que Odín nos va a hacer referencia a nuestra energía en el presente. Es interesante porque justamente este trígono de, digamos, este presente como creatividad, como justamente la fluidez de la creatividad mezclada, digamos, prestando atención a esa memoria y prestando atención a ese pensamiento, si los tres están alineados en armonía, nos permiten ejercer de mejor manera este don de la palabra, este saber caminar para la búsqueda de la sabiduría, porque va a haber un poderoso vínculo, después lo vamos a ir viendo con cada baraja, pero un poderoso vínculo en lo que es la búsqueda de la sabiduría. Así que en este aspecto esta runa a mí me pareció muy linda baraja porque justamente detalla muy bien esta cualidad que nos propone la runa, que nos trae la runa como saber, y a la vez digamos, ese simbolismo entrelazado nos habla de que justamente nos va a marcar, en este caso por estos cuatro aspectos, a esos vientos que traen el conocimiento, el saber escuchar, al estar receptivo a la comunicación y a la sabiduría. Por otra parte, yendo a nuestra segunda baraja, como vemos acá, fíjense de que es interesante porque si bien nos puede marcar a este arquetipo de Odín también, y por supuesto también aparecen los cuervos, a mí lo que me resulta interesante es de que fíjense de que en una mano tiene el bastón y en la otra mano tiene el hacha. Es decir, si bien bajándole un poco a nuestra realidad, ¿no? De que si bien somos guerreros y somos un ser, digamos, para luchar la vida, guerreros o guerreras que afrontamos la vida, las cosas que nos tocan vivir y avanzamos en este mundo para tratar de generar nuestra riqueza, nuestra abundancia para mantenernos con vida y mantener con vida a nuestro propio clan. Por otra parte, fíjense de que en la otra mano tiene firmemente ese bastón que justamente también marca la búsqueda de la sabiduría. Es decir, nos habla de que así como perseguimos la supervivencia, también de igual forma debemos perseguir la sabiduría y el conocimiento, que si vemos justamente este arquetipo de Odín en distintas historias, es decir, vamos a ver distintas historias en las cuales nos relatan cómo él busca el conocimiento y la sabiduría y todo lo que hace para poder conseguirla, lo cual nos habla de que no es que se queda con un único saber, no opta por ese estancamiento, sino que siempre está constantemente buscando crecer en sabiduría y en conocimiento, porque el saber y ese conocimiento es poder de brindar que ese poder bien aplicado después en nuestro entorno y en nuestra sociedad nos puede traer justamente un buen bienestar para nosotros y para nuestro propio clan.
Por otra parte, yendo a nuestra tercera baraja y que se corresponde con las anteriores, fíjense, de acá que tenemos justamente este arquetipo, digamos, de quien lidera y quien gobierna. Y por un lado es recibiendo el cuerno. Recuerden de que el cuerno, hay una historia particular de Odín justamente buscando el saber de justamente de ese hidromiel mágico que le va a traer justamente la poesía, conocimiento, sabiduría, el arte de cómo expresar, que es muy interesante, que los invito a que la busquen porque tiene bastante, digamos, riqueza en cuanto a después al rumiar la historia y cómo se corresponde con la vida que llevamos y con el presente, porque no son ninguna de toda la, digamos, cultura y la tradición vikinga en cuanto a simbolismo y en cuanto a saber, no queda, siempre está vigente, no es que queda, digamos, perdida como historias en el tiempo, sino de que se aplican muy bien si las sabemos bajar a nuestra realidad que vivimos hoy. Y justamente es interesante porque nos habla nuevamente de esta búsqueda de este conocimiento y del saber, de la búsqueda del saber. Fíjense en que Ansus es una runa que justamente a lo que refiere la runa es a la palabra, es a la comunicación. Cuando aparece esta runa en las lecturas, que aparece de forma derecha, es interesante porque nos está haciendo referencia primeramente a que el tiempo del presente va a estar un poquito cambiante porque justamente hay mucha influencia, va a haber mucha influencia de palabras en el entorno que pueden aportar. Por eso nos invitan en realidad, más que a hablar, a estar en silencio, sabiendo escuchar al conocimiento que llega, a las palabras que llegan, porque justamente la palabra puede ser capaz de alumbrar como de oscurecer. Entonces nos invita a saber ser un buen filtro a la hora de recibir las palabras, saber qué es lo que viene y por qué viene, y a las palabras por una parte, y por otra parte estamos hablando de conocimiento. Entonces también nos va a estar haciendo referencia esta runa al conocimiento y al conocimiento de cuando conversamos con nosotros mismos, al conocimiento que a veces viene en forma de sueños de nuestra parte más onírica a integrarse justamente con la proyección, digamos, la proyección lógica, práctica. Entonces nos invita a hacer justamente esta amalgama en cuanto a conocimiento para poder proyectarnos, para poder tener mejor claridad frente a las situaciones que van tocando vivir. Algo que también me pidieron que hablara, y lo pidieron en videos anteriores, era cómo justamente actuaban las runas en las lecturas de forma invertida. Si bien si queremos entrar de lleno puntualmente cómo actúa una runa dentro de una lectura, es muchísimo más amplio y no la podemos hacer en un solo video, pero sí, si estamos viendo esto que hablamos de la comunicación, del don de la palabra, de justamente el saber reconocer la sabiduría que debemos recibir para poder aplicarla, y hablamos de que es una runa que nos habla que es un poco iniciática en cuanto a transformación, porque justamente cuando recibimos nuevo conocimiento es como que justamente aplicamos, se da un nuevo soplo de vida en nuestro caminito evolutivo. Recuerden de que esta runa va a tener un fuerte vínculo con ese aliento vital que justamente brinda Odín a la humanidad. Entonces es importante de que tengamos en cuenta de que estos momentos también hablan de eso, hablan de justamente de tiempos de cambios, porque la sabiduría, cuando es rumiada, hace una transformación en nuestra conciencia y nos proyecta de forma diferente hacia el mañana. Y cuando esta runa aparece invertida, bueno, justamente estamos teniendo, o bien nos pasa de que estamos poco receptivos a esa comunicación, estamos muy cerrados, y cuando hablamos cerrados ni siquiera estamos hablando de cerrados en, digamos, en nuestro propio pensamiento, sino de que a veces generamos un pensamiento muy rígido, es decir, generamos nuestras propias barreras mentales que no nos permiten recibir nuevo conocimiento, cosas que nos nutran para poder crecer, como también a veces
depende del tipo de lectura, de la pregunta que estemos haciendo, suele ser de que Ansut aparece para avisarnos, para aclararnos de que quizás nuestras palabras no están pudiendo ser expresadas de buena manera. Justamente tenemos muchos pensamientos, pero no hay un orden en ellos y no hay una buena forma de cómo transmitirlos y cómo comunicarlos. Y a veces la ansiedad a la hora de hablar, es decir, esta cosa de hablar por hablar o de querer hablar lo que nos pasa, pero expresarlo de mala manera, puede generar confusiones, puede generar caos, porque justamente la palabra, es decir, una vez que expresamos nuestra palabra, ya no es enteramente nuestra, es del viento. Se dice de que es del viento porque justamente nuestras palabras impactan y producen un impacto en el otro, en nuestra sociedad, más hoy en día en el mundo de las redes, es decir, generan un impacto que para algunas personas puede aclarar, para otras puede oscurecer, para otras puede generarles ruido y para otras puede generarles un nuevo descubrimiento. Entonces es importante el saber usar la palabra de forma justa, no hablar de más y hablar lo justo y lo necesario para justamente el crecimiento que se necesita. A veces menos es más, mientras que sea esa palabra que exprese verdaderamente, porque la palabra adecuada y la palabra verdadera se va a considerar de que va a ser esa que se condice de verdad con lo que tenemos adentro, con lo que nos pasa a nosotros, de la forma más clara es como debe ser transmitida. Cuando está invertida esta runa, justamente nos habla de que en alguno de esos aspectos en cuanto a la palabra quizás no estén del todo claros y haya que rever un poco. También nos habla de justamente de la timidez, si del derecho esta runa representa ese don de la palabra, el saber decir y el saber hablar. Cuando aparece invertida, nos está hablando justamente de lo contrario, es decir, la inhibición y el miedo, pero a la vez también es una runa que habla de la necesidad de expresar y de que estás en un momento evolutivo que tiene que ver con ese avance, porque a veces expresar, digamos, buscar las palabras adecuadas para expresar nos permite poder empezar a construir una armonía en nuestro entorno, porque no se olviden de que así como a veces, como veíamos en la baraja anterior, de que por ahí el arma puede ganar batallas, a veces la palabra bien expresada puede hacernos evitar batallas o ganarlas simplemente porque encontramos una comunión en el diálogo con el otro, de la forma en que ninguno salga perjudicado y que cumpla las expectativas de ambos a través del diálogo. Bien, yendo a la otra baraja que teníamos acá, la cuarta baraja, fíjense de acá Ansut, fíjate que es interesante porque acá dice love y uno dice amor. Apareció el amor en esta runa. A mí me parece interesante porque justamente un motor, me parece linda la elección que, digamos, no está tan lejana a lo que es Ansut, porque justamente el amor es donde justamente se expresamos con mayor claridad los sentimientos, buscamos, es quizás donde más, cuando somos sensibles a las emociones que nos pasan, buscamos con mayor intensidad internamente las palabras justas que puedan expresar justamente lo que sentimos. Y es interesante porque es justamente en el área del amor donde vemos de que a veces si el arquetipo de todo lo que nos pasa en el día a día lo dejamos que se transmita a través de la guerra, a través del conflicto, es decir, expresamos las palabras casi como quien diría vomitadas, en el área del amor justamente vemos la ruptura de forma más contundente. Entonces es, digamos, un área donde nos puede educar poderosamente esta runa a trabajar justamente con la palabra. Y es interesante porque a través, digamos, hay un vínculo entre la palabra y el amor a una pareja, el amor a un ser querido, es decir, si el amor prima, digamos, el odio queda un poco de lado y nos buscamos a través de esta runa, de este don de la palabra, de buscar ese punto medio para tratar de armonizar
esos entornos, esas situaciones, lo que pueda llegar a haber pasado, y es muy lindo cómo se combinan justamente como, digamos, grandes maestros esta runa con ese área en particular. Ahora bien, si miramos en la parte de arriba, fíjense de que también estamos hablando de evolución, porque el simbolismo que tiene arriba, si bien nos marca esos 4 puntos cardinales, es decir, esos 4 elementos en equilibrio y en armonía en ese centro que es el ser, es decir, que también nos habla, por supuesto, del ciclo natural y la rueda del año, porque todo alrededor nos marcan los distintos rostros en los distintos momentos del ciclo de la vida, aplicando siempre esos 4 elementos con armonía a la hora de ejercer la palabra, es decir, ese saber decir, ese saber hacer, ese saber sentir y saber saber. En este caso, esta runa puntualmente nos habla de aplicar justamente de forma clara y armónica la sabiduría en todos ellos y saber de que alrededor de nuestro ciclo, de nuestro camino evolutivo que vamos recorriendo, la palabra es justamente ese saber y esa evolución de conciencia que se condice justamente con las emociones de forma equilibrada. Si tengo las emociones equilibradas y mi conciencia, he trabajado con mi conciencia en cuanto a lo evolutivo y en cuanto a una conciencia clara de dónde estoy, cuál es mi lugar en este mundo y de qué forma me alineo con la familia que me tocó, con el clan que me tocó, con el mundo al que me tocó vivir, puedo trabajar de mejor manera. Las palabras que voy a enunciar van a salir armónicas y van a traer luz y no se van a centrar en conceptos rígidos, sino que van a ser justamente una forma de unión en cuanto a los distintos conceptos para un buen vivir, un vivir con crecimiento en cuanto a la sabiduría y en cuanto a la supervivencia. Y por último, llegando a la baraja número 5, fíjense de que me parece interesante porque esta baraja, fíjense que en lo central tenemos la boca y justamente aparecen, detrás de la runa van a ver de que hay como si fueran unas espirales porque justamente nos hablan de estos procesos evolutivos y que a través del conocimiento aplicado a nuestro crecimiento personal y espiritual son los que nos llevan a evolucionar, nos permiten redescubrirnos en cuanto a evolución. Y fíjense qué interesante de que por un lado, claro, aparecen ahí esos cuervos en cuanto a esa proyección futura y a esa memoria, es decir, no puedo evolucionar si no estoy en paz con la memoria, con la historia mía y de mi clan y de mi herencia. Y por otro lado, tampoco puedo evolucionar si no estoy alineado en el pasado, no puedo tener una buena proyección hacia el futuro. Y por otra parte, si vemos, aparece la ballena que justamente nos habla de nuestro plano onírico, porque justamente es un poderoso tótem que nos va a hablar de esa comunicación desde lo onírico en cuanto a evolución y crecimiento de conciencia. Entonces es interesante que aparezca justamente con Ansus, que está la boca, la palabra, es decir, eso que nosotros crecemos evolutivamente es lo que se expresa cotidianamente en el día a día. Así que si uno puede tener un discurso, digamos, de crecimiento, de conciencia evolutiva, pero si en el día a día, con los seres queridos y en tu entorno, no se ve reflejado, se ve reflejado otro aspecto, ese aspecto es el que más fuerza tiene a través de la palabra. Por eso Ansus nos invita a trabajar la palabra, pero principalmente en el día a día, en los micro momentos que nos tocan, porque todos esos pequeños momentos hacen a un comunicador, a un común denominador de comunicación, de quiénes somos, cómo nos movemos y cuál es nuestro momento evolutivo y cuál es el próximo paso.
y justamente vuelve a aparecer justamente el corazón, porque a través del sentir, fíjense de que digamos, esta runa tiene, como decíamos, este poderoso vínculo con ese aliento de vida, con ese aliento de ese poder vital, y justamente va a estar transmitido por ahí, ya hablando más en la práctica de lo que es Galdr y demás. Ahí vamos a tener un vínculo muy fuerte con esta runa, pero para no irnos del tema que nos compete en este momento de las barajas, el amor, el sentir, es decir, así como recibimos ese aliento vital para esta tradición, que recibimos este aliento vital de la energía de Odín, también nosotros mágicamente tenemos ese aliento vital en nosotros, y que se ve expresado en lo micro con cada palabra que enunciamos en nuestra vida. Entonces, cautela y saber decir, porque cada palabra tiene vida y se va a generar una vida propia a través de ella cuando va moviéndose en los caminos, llegando a distintos oídos y proyectándose después de esas otras personas a otras, y así sucesivamente. Así que bueno, fíjense en cuán fuerte y cuán importante es el conocimiento y la palabra y el saber hacer silencio a la hora de escuchar. Y quiero que me cuenten, que me dejen en los comentarios justamente esta reflexión. ¿Cuándo ustedes sintieron esta energía de esta runa? Desde lo más simple, que es la palabra. No hablemos de cuando recibiste un mensaje de justamente de ese aliento vital que vino a través de tu divinidad y te proyectó un nuevo conocimiento para proyectarte, para justamente crecer en cuanto a conciencia a través de la palabra de justamente de esta runa. Vamos, contame al respecto, principalmente en el día a día. ¿Dónde ves esa influencia de la palabra? ¿Dónde ves de que una palabra que uno escucha a otra persona que quizás por ahí viene a compartir y te comparte lo que le pasa, y uno puede decir, si yo ignoro a esta persona o digo una palabra, digamos, de forma negativa a su proyección en el día a día, y como si trato de buscar una comprensión y dar justamente un aliento a través del consejo, cómo puedo proyectarla de mejor manera. Es decir, hacer estos autoanálisis en el micro con la palabra después nos lleva a que a la hora de interpretar sepamos cómo direccionar mejor, cómo aportarle mejor a la persona, al consultante, a través de esta runa. Y por supuesto hablé en este aspecto de la runa que veíamos en esta baraja, y me centré principalmente en eso porque en las 7 anteriores, voy a dejar acá el video de las 7 runas, de las 7 barajas anteriores hablando de Ansus, abordamos un poquito desde otra área. Lo hago de esta forma para que entre todos los videos tengas mayor conocimiento. Y por supuesto decirte que espero que te haya gustado, espero que te aporte este conocimiento. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita, y por supuesto de que si llegas a querer conseguir alguna de estas barajas o de las anteriores, no te preocupes, acá te dejo el link para que puedas consultar y que te puedan orientar al respecto de cómo conseguirla de acuerdo al país en el que estés, fuera de que esta pandemia complica un poquito las cosas, pero bueno, te dejo el dato para que te puedas manejar de esa forma buscando la baraja que a vos te sirva. Así que sin más, hasta pronto y nos vemos en un próximo video. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video y no me voy sin antes decirte de que si te interesa aprender al respecto del mundo de las runas, abajo en la descripción te voy a dejar todos los libros que tenés disponibles tanto en Smashwords como en Amazon para que puedas aprender sobre el mundo de las runas. Decirte que claro, tenés la página web donde tenés todas nuestras guías gratuitas. No te olvides de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.